Gracias, secretaria. Con su permiso, secretario. Voy a presentar una doble idea de Senacica. Por supuesto, voy a enfatizar en una parte de la presentación lo que significa la contribución como apoyo técnico a los programas de bienestar. Pero no puedes aprovechar también mencionar que para cumplir mandato de ley tenemos también cara de autoridad y ejercicio de autoridad. Por decirlo de una manera de analogía, les puedo decir que así como nosotros como seres humanos tenemos a la Secretaría de Salud que tutela por la salubridad pública de todos los ciudadanos de todo el país, también Senacica tutela por esa salubridad de los mangos, de los bovinos, de los porcinos, de los limones. Y para poder hacerlo, no lo puede hacer simplemente por una transferencia de tecnología o por una asistencia técnica, lo tiene que hacer en muchas ocasiones, no vía persuasión, sino vía actos de autoridad. Y entonces incluso estamos reconocidos como una entidad de seguridad nacional, porque si no somos suficientemente persuasivos, pero estamos resguardando un bien público fundamental como es la base productiva y competitiva y económica de decenas de miles de productores, entonces ya no consultamos y ejercemos. Entonces, dentro de esos actos de autoridad yo les quiero decir que somos la entidad federal que decide qué mercancías de origen agrícola se pueden importar a México y no. Y cuando es no, es definitivo. Yo les puedo poner como un ejemplo mercancías que son emblemáticas para países como el camarón de Ecuador, y cuando Senacica tiene una razón científica para decir no, no hay manera, ni siquiera con arbitrajes ante OMC, para contradecir esa posición de autoridad. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, el abasto es fundamental y yo les puedo decir que 40% del abasto anual de productos agropecuarios son importados y Senacica ha jugado un papel coyuntural en donde el secretario Villalobos nos ha dado la instrucción clara de siempre asegurar el abasto. Claro, siempre con el equilibrio de cuidar la salubridad de todos los ámbitos agrícolas y pecuarios, y entonces hoy por hoy tenemos una situación de éxito porque en ningún día ha habido desabasto de ninguna mercancía. El tipo de actividad que hacemos en puertos, aeropuertos y fronteras, ustedes lo pueden contabilizar en que en un año podemos tener 337,000 embarques de importación. Pero hay embarques de un barco de 20,000 toneladas. Entonces, realmente es una actividad mayúscula. También en la parte turística, cada vez que ustedes han llegado de un viaje internacional, podrán ver que hay una inspección, incluso tenemos perros simpáticos que acompañan y que están entrenados, y son parte del trabajo porque hasta un turista podría ser la vía de que entre al país una mercancía, pero junto con esa mercancía una plaga que no tenemos y de eso somos celosos y por mandato de ley tenemos todas las potestades para hacerlo valer. De tal manera que somos la entidad de la Secretaría de Agricultura que ejerce esa potestad que ustedes la ven fácilmente en la Secretaría de Salud de poder decir ¿esta enfermedad está presente o no está presente? Nunca ya podemos aseverar, no está presente pero no la he buscado, la buscamos activamente, tenemos programas de vigilancia, tanto activa como pasiva, y cuando estamos con la información que permita o que deba o que obligue a detonar acciones de erradicación, entonces lo hacemos y repito, tenemos la potestad de ley para ejercer autoridad y a veces hasta con fuerza pública. Les quiero decir, la Guardia Nacional con la juventud que tiene, un año ya nos ha acompañado. También yo les puedo decir que de estos 1,200 inspectores que tenemos colocados en los puntos de entrada internacional, nuestros ojos son muy valiosos para la Secretaría de Medio Ambiente porque cada vez que vemos una plaga que afecta
un árbol frutal, también esa plaga puede afectar un árbol forestal y somos coadyuvantes de la Secretaría de Medio Ambiente para proteger el patrimonio que ellos tutelan e incluso tenemos un convenio con la Secretaría de Salud de que cada vez que vemos una mercancía que parece, somos expertos en agricultura y en aspectos veterinarios, pero claramente podríamos percibir si hay alguna mercancía que pareciera que no es apta para el consumo humano, entonces tenemos la facultad de asegurar ese producto hasta que llegue la autoridad sanitaria y que ellos decidan que se destruya, se rechace o que entre. Pero esas horas de poder asegurar una mercancía es una coadyuvancia que a la Secretaría de Salud le pone 1,200 pares de ojos a su servicio, sin que le cueste nada. La siguiente, por favor. Ahora sí es la materia fundamental de esta conferencia. ¿Qué hace Senacica para estos cultivos estratégicos que son maíz, frijol, trigo, panificable, arroz, café, plagas, caña de azúcar y leche? Lo que hacemos, los quiero ejemplificar con café. Café hoy por hoy tiene una contingencia sanitaria que se llama roya del café y si no se atiende apropiadamente esa enfermedad, prácticamente se pierde una cantidad de cosecha tal que se pierde la rentabilidad. En este país hay más de 600,000 hectáreas de café. Por poner una idea intuitiva de qué son 1,000 hectáreas, es aproximadamente la superficie del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esos son 1,000 hectáreas. Si multiplican eso por 600, esa es la superficie que estamos monitoreando y donde sabemos detectar, claro, con tecnología, con criterios meteorológicos, climáticos, geográficos, biológicos, fenológicos, y podemos entonces, en un símil de lo que sería un pronóstico meteorológico, podemos saber dónde se va a presentar un brote epidémico de roya y entonces atenderlo con oportunidad. Y en vez de que en una zona amplia como Chiapas de 200, 300,000 hectáreas, en vez de saber que hay que atacar una superficie amplia, podemos ser oportunos en la detección temprana, controlar e incluso tenemos un presupuesto privilegiado. Yo diría que el presupuesto principal que tiene Senacica hoy por hoy es atención a estos programas y entonces apoyamos efectivamente todo este programa. El doctor Rodríguez del Bosque mencionó Maíz para México, ahí estamos, sabemos cuáles son las plagas que se espera ocurran en cada región maicera en donde está presente este programa y es muy fácil establecer un mecanismo de vigilancia, detección oportuna y como si fuera un bombero, apagar el incendio antes de que crezca. Entonces, son nuestras contribuciones efectivas. Afortunadamente, el presupuesto se hizo disponible, ya es el segundo año que estamos trabajando en este esquema y nos da un gran orgullo ser partícipes activos de lo que es ese anhelo que se llama autosuficiencia alimentaria. La siguiente, por favor. Senacica, decía el secretario Villalobos, tiene 120 años en su parte de sanidad vegetal y lo estamos celebrando. Entonces, también tiene una tarea histórica que creo que es importante relatar. Lo que hacemos aquí es identificar en un estado y en cada uno de los 32 qué es importante para tres entidades, para el gobierno federal, para el gobierno estatal y para los productores agropecuarios que están enclavados en ese territorio. Y entonces les voy a platicar, por ejemplo, por qué hace 20 años, 25 años no éramos ni siquiera productores importantes de aguacate de exportación. Sí exportamos a Francia hace 30 años y exportábamos a otros países europeos, pero nunca en el volumen de lo que exportamos ahora a Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Hacemos un programa, encontramos 4 plagas, sabemos que si las controlamos, porque son las conversaciones de negociación con el gobierno de Estados Unidos, ellos aceptan que si los aguacates que les llegaran provienen de huertas que pertenecen a municipios, porque esa es la unidad de medida, y en un municipio puede haber 10,000 productores,
Y entonces, si logramos un municipio tan grande como 20,000 hectáreas en Tancítaro, pero empezamos con 5,000 hectáreas de cultivos en donde esas 4 plagas no están presentes, y ahora estamos en 150,000 hectáreas en donde esas 4 plagas no están presentes, y hoy por hoy hay casi 30,000 productores de aguacate de Michoacán, en donde el 80% de esa superficie que les platico, 150,000 hectáreas, son productores de menos de 5 hectáreas, que tenían una economía muy limitada y que con esta oportunidad mandan a sus hijos a la universidad, tienen absolutamente un estándar correcto de alimentación, y entonces se logra ese anhelo de que quienes nos dan la comida sean los que mejor coman, los que primero tengan acceso a esos bienes. Y entonces es un ejemplo que les doy de qué tipo de contribución puede hacer. Langosta, ustedes pueden ver en redes sociales, Asia está en problemada con langosta, Sudamérica está en problemada con langosta. Nosotros tenemos un equipo de 60 agentes que están monitoreando los lugares de agregación y de persistencia de langosta y que se forman mangas. Ustedes no han escuchado una manga de langosta en los últimos 8 años, pero eso es el trabajo de la Secretaría en este componente, en donde hay un resultado que a veces resulta intangible para el productor, porque simplemente es un año en donde no tuvo plagas, no hubo langosta, pero hay un trabajo efectivo, tecnológico, que da ese entregable social. Y por supuesto esto tiene que ver con productores pecuarios también. Ahorita tenemos una gran emergencia mundial de peste porcina africana. Acabamos de hacer un simulacro en donde los porcicultores de todo el país, pero también los gobiernos estatales, también las policías municipales, las policías estatales, hicimos un simulacro en donde decíamos, hay 8 brotes simultáneos en las regiones porcícolas del país, y logramos hacer toda una documentación de qué es lo que debería hacer cada quien. Yo jugué béisbol y me gusta el béisbol porque cuando nos ponían a entrenar, siempre sin pelota, nos decían, la pelota va para tercera base, y teníamos que decir, y además hay corredor en tercera base, y teóricamente teníamos que saber muy bien qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, aquí pasa lo mismo, es el ensayo, el simulacro. Eso es lo que les puedo compartir. Es una entidad que siempre está trabajando con los productores. Tenemos 5,000 gentes radicadas en el territorio y creo que hemos logrado aceptación social, y es un privilegio contribuir, secretaria, en esta tarea que ahora usted le presenta al país. Muchas gracias.